Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Volver a verlos, es un gusto. Bueno, la semana pasada empecé con mi testimonio, hice la primera parte y era que antes de conocer a Dios. Y esta es la segunda parte en la que van a saber cómo conocí a Dios. Yo le agradezco a los que están viendo, yo le agradezco a los que están interesados, pero lo más importante aquí es que entiendan lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. Como resumiendo lo que se hizo la semana pasada, en la primera parte, eh, estaba, luego de una vida larga, eh, llegó un momento en el que tuve que perder mucho, había perdido mucho, y eso incluye la libertad. Entonces yo estaba en esta casa de retiro y donde había visto que era un lugar que era cristiano y yo no quería saber nada con Dios en estos momentos de mi vida. Prácticamente le había declarado la guerra a Dios ridículamente y estaba en ese lugar, tenía que estar en ese lugar y para esto ya no tenía, mi familia había decidido ya no apoyarme en nada, había perdido a una persona que quería mucho y estaba solo, esa es la verdad, estaba solo. Entonces en este lugar, luego de que yo quise salirme porque vi que era cristiano y escuché una voz que me dijo, dale una oportunidad a Dios, y yo dije, ok, a ver, vamos a ver cómo van las cosas, pero yo te soy sincero, pensaba escaparme, salirme de ahí. Bueno, la cosa es que en este lugar días van, días vienen, nos daban estudios bíblicos, nos hacían salir en las mañanas temprano a cantar alabanzas, a orar. Lógicamente, yo no lo hacía. Me decían que me arrodille, yo no lo hacía. Me decían que cante, yo no lo hacía. Y por eso paraba siempre castigado, paraba siempre en disciplina y era un muchacho difícil. Y había estudios bíblicos que venía a darnos el pastor de la iglesia, de la congregación, que era el centro bíblico de la ciudad donde yo vivía, a darnos estudios bíblicos, a orar. Y era un norteamericano que a los 20 años había dejado su país para ir de misiones con su esposa y no había vuelto a su país desde ese momento. Ya tenía como 50 años de misionero. La cosa es que este pastor, mi primer pastor, Heriberto Elliot, hermano del famoso mártir moderno que fue asesinado en Ecuador por los araucanos. Hay películas de eso, no es él, es su hermano por si acaso. Entonces, la cosa es que él iba a darnos estudios bíblicos. Estábamos en una mesa, me habían dado una Biblia porque yo no tenía mi Biblia y siempre yo le hacía preguntas con la intención de fastidiar, ¿no? La clásica persona que pregunta por qué en la Biblia esto, que la Biblia se contradice, que esto es mentira, que lo otro, que no sé cuánto, y un montón de cosas que, tratando de encontrarle errores a la Biblia y tratando de darle la contra a Dios. Y pasaron los meses. Cuando tenía 4 meses en ese lugar, eh, comencé a cuestionarme algunas cosas y comencé a decir, ok, quizás si leo la Biblia de otra manera, las cosas van a ser diferentes. Por supuesto, este pastor me hablaba con mucho cariño, me tenía mucha paciencia, me entendía, no me criticaba por ser metalero, por ser subterráneo, y yo a pesar de que veía que siempre salía del paso a mis preguntas, comencé a atacarlo por el lado sexual.
le hacía preguntas sexuales y eso lo incomodaba. Entonces, o sea, darse cuenta de la magnitud de la tonterías mental que tenía en mi cerebro, ¿no? No lo estoy diciendo como una hazaña, lo estoy diciendo como una tontería, que luego me doy cuenta que una ridiculez, ¿no? Bueno, el detalle es que pasados 4 meses decidí leer la Biblia para buscar respuestas y no para encontrar errores. Y comencé a leerla en la soledad, sin que nadie se dé cuenta, porque ustedes saben, hay que cuidar la imagen, ¿no? Entonces, entonces agarré y comencé a leer, me metí al baño, leía en la noche, leía, por ahí me escondía, tenía mi rinconcito donde me escondía para leer la Biblia, y empezó a suceder algo dentro de mí. Comenzó a bajarse ese hombre duro, ese hombre frío, ese hombre que no quería oír nada, y comencé a luchar por dentro. Yo les soy sincero, yo oía voces, hermano. Oía voces que me decían, haz esto, no hagas lo esto, Dios te ama, cosas así. Era de años que venía con esas situaciones. Entonces, llegó un día, yo me acuerdo exactamente el día, 19 de julio del año 2000. Eran las 11:40 de la mañana. Yo estaba sentado en mi rinconcito, que era un lugar donde habíamos armado con el grupo en el que yo estaba, como una pequeña casuchita, con piedritas en el piso y un asientito. Se escuchaba el mar de fondo, porque estábamos cerca del mar, 200 metros o 500, no me acuerdo bien la distancia, pero era cerquísima. Y me puse a leer la Biblia. Y estaba leyendo, cuando llegué a un capítulo en el libro de Romanos, el capítulo 12, y leí el versículo 1 y 2. Estaba sentado con la lucha interna que tenía y de repente leí esto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y escuchen esto, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando leí eso, algo en mí se quebró. Sentí que había encontrado la respuesta a todo lo que había buscado. Cuando escuché que tenía que cambiar mi mente, que no me conforme con este mundo, dije, esto es lo que yo he buscado, la respuesta a tantas cosas que yo he probado buscando un mundo distinto, poder cambiar, poder generar una revolución. Y la encontré, la respuesta. Tenía que cambiar mi mente y no conformarme con este siglo y dejar que Dios renueve mi vida. En ese momento me tiré al piso, les digo así, literalmente, me tiré al piso. Me arrodillé y le dije, Dios, tú ganaste. Yo no sé qué va a pasar con mi vida. Yo no sé qué hay, yo no veo un futuro. No veo nada bueno en mi vida. No veo más salidas. Pero hoy día yo me entrego a ti. Hoy día yo te dejo entrar en mi vida. 11:45 de la mañana del 19 de julio del 2000. Le dije a Dios que tome mi vida. Y en uno de los peores momentos de mi existencia, Dios hizo el gran milagro de convertirme en una nueva persona. No les digo que en ese momento la magia sucedió y dejé de ser como era. Dejé de ser tantos defectos que he tenido que cambiar en mi vida, en todo este camino. Pero en ese momento sentí esa paz y esa esperanza de que algo iba a suceder diferente. Los problemas siguieron. Mi familia no me seguía queriendo ver. La persona que yo anhelaba que vuelva no volvió nunca. No le he vuelto a ver jamás. No encontraba, perdón, no encontraba una razón para existir. No había futuro. Les fui sincero, en ese momento de mi vida no veía nada en mi futuro. Pero acepté a Cristo y dije, ok, Señor,
me rindo a ti. Y aquel Abdul que no quería oír de Dios, que le echaba la culpa de todas sus desgracias, entendió que no era así, que el único culpable era yo, que mis malas decisiones, mis malas pasos eran consecuencias, eran los momentos que estaba pasando eran consecuencias de esto, de mis malas decisiones, de haber hecho cosas que no debía, de no haber oído a Dios, de no haber oído a Dios. Entonces, cuando llegaron el momento de volver a los estudios bíblicos, de hacer las alabanzas, comencé a participar. Y no me se imaginan, la gente se puso wow, ¿no? Fue una felicidad increíble, ¿no? Mi pastor se puso muy contento. Pero vino el gran dilema, el gran problema. Yo tenía un concepto de que la religión no aceptaba el metal. Y no me iban a aceptar con el metal. Entonces yo dije, ok, creo en Dios, voy a creer en Dios, pero no pienso dejar el metal. Entonces yo no voy a poder congregar, yo no voy a poder participar, porque no me van a aceptar, porque no me van a aceptar, porque me van a rechazar, porque toda la vida me han golpeado y me han tratado mal por culpa de que a mí me gusta el metal, me gusta el rock, me gusta el arte, el underground, ¿no? Porque soy parte de una tribu urbana, de un movimiento tribal, ¿no? Me gusta el gótico, me gusta mucho. Entonces ya, pues sucede que se lo cuento a mi pastor. Y mi pastor me mira, le digo, pastor, mire, yo acepto a Cristo, amo a Cristo, pero yo no pienso congregar porque me van a tratar mal por ser rockero, por ser metalero. Y mi pastor me miró con su carita hermosa que tenía de paciente, angelical, a pesar de su edad, a pesar de ser una persona grande y fuerte. Y me dijo, me puso la mano en el hombro y me dijo, pero Dios no quiere que dejes el metal. Y yo le soy sincero, yo dije, ahorita me empieza a dar con palo. Ahorita me dice, quema tus discos, ahorita me dice, porque tengo amigos que les hicieron hacer eso, quema tus discos, quema tus cosas, córtate el pelo y un montón hasta les han hecho hasta borrarse tatuajes y todo. En el nombre de Dios. Como si la forma fuera la razón por la que vas a ser salvo, como si la forma externa te va a salvar, cosa que no es cierto, es el corazón, es lo que cambias en tu interior, es dejar vivir a Dios en tu interior, lo que te cambia la vida. Y Dios no quiere que dejes de ser lo que Él te ha hecho, lo que Él te ha hecho por gracia, quiere que disfrutes de lo que Él te ha dado. Entonces mi pastor me dijo, Dios no quiere que dejes el metal. Y yo me quedé, ¿what? Casi me voy para atrás de asombro. Y lo que me dijo fue muy importante. Dios no quiere que dejes el metal, lo que Él quiere es que regreses llevando su nombre. Y ahí fue la primera comisión que Dios me dio en mi vida. A través de este hombre maravilloso, Dios me dio la primera comisión. Anda y regresa y habla de mí a esas personas. Pasó el tiempo, me bauticé, me firmé más en Dios, comencé a congregar y salí de ese lugar y me tocó enfrentar la vida de nuevo, recuperé a mi familia, estaba solo, no tenía pareja, por si acaso. Muchos creemos que una pareja nos va a salvar la vida, pero no es así. Les digo por experiencia y van a escuchar por qué. La cosa es que llegó el momento de salir a la calle otra vez, Dios me limpió de todo y, ahora, ¿qué hacemos? Bueno, seguía congregando, tuve muchos problemas en la congregación porque era una congregación típica, convencional, donde el metalero, pues yo estaba con mi pelo ya largo, me gustaba mucho el metal y me tocó estar en el grupo de alabanza, les soy sinceros, fui rechazado, tuve muchos problemas
Y llegué a una conclusión en la que dije, sí, los cristianos son hipócritas, los cristianos no son amorosos. Y me fui a quejar con mi pastor, y mi pastor, yo le dije, no, pastor, yo no sirve acá, son amorosos, yo quiero una iglesia para metaleros, yo voy a ir, salirme y voy a formar una iglesia para metaleros. Y el pastor me miró y me dijo, ¿por qué vienes tú aquí? ¿Por Dios o por la gente? Y yo le dije, por Dios. Entonces, ama y soporta a la gente. Y si ellos no te aman y no te soportan, Dios les pedirá cuentas en su momento. Y dije, wow, si yo vengo por Dios, tengo que amar a mi prójimo y soportarlo, a pesar de que él no me ame o no me soporte a mí. Y luego le dije, pero yo quiero mi iglesia para metaleros, quiero mi iglesia underground. Y me dijo, ¿sabes cuál es la verdadera iglesia? La verdadera iglesia es aquella en la que los metaleros, junto a los que no lo son, van hacia Dios, miran hacia Dios y se comprenden y se aman mutuamente. Dios no hace distinción. ¡Wow! Y entonces Dios me trataba, Dios me hablaba, Dios me cuidaba. Era su hijito. Yo sentía eso de parte de Dios. Y era hermoso, era emocionante. Por primera vez en mi vida sentía que la vida valía la pena. Y ese cambio de una vida llena de rencor, de bronca, de odio, de violencia, se cambió a una vida con esperanza, a una vida con lucha. A esa violencia se convirtió en ganas de hacer cosas, en ir y hacer cosas, ¿no? Y por supuesto, quería hacer mi banda para Dios, una banda rockera para Dios. Y comencé a ir a buscar a mis amigos, a tocar puertas, a hablarles, y todos se reían de mí y me decían, puta, que adulto, estás loco, me decían. Estás loco, estás loco. Eso no existe, no funciona. Por supuesto, en el tiempo que yo empecé a hablar de esto, en donde yo vivía, no existía nada de metal cristiano. No había entrado, no había nada de metal cristiano. Entonces, así como en algún momento Dios me usó, o yo estuve en un movimiento empezándolo en mi ciudad metalero, ahora Dios me está usando para empezar el movimiento white metal, o como quieran llamarlo, metal cristiano, rock cristiano, underground, no sé. El nombre es lo de menos en este aspecto, es la esencia. eh, para empezar esto en la ciudad donde yo vivía. Porque creo que en la capital de mi país ya había una cierta historia acerca de esto, pero no había tenido la fuerza que quizás debería tener, ¿no? Pero ya, para esto empezamos y me puse, les digo, soy sincero, estuve un año buscando músicos y no encontraba, pero entendí algo y me di cuenta de que lo estaba haciendo en mis fuerzas, de que yo estaba buscando, y entonces tomé una decisión. Escuchen bien estas cosas, porque son cosas brutales que Dios ha hecho en mi vida. Muy brutales, así se los digo de verdad. Y son, recordar me emociona, recordar me pone wow, ¿no? Llegó un día y dije, Señor, si tú quieres que yo vuelva a hacer metal para ti, es tu voluntad. Y si no quieres, igual la acepto. Y dejé de buscar. En ese momento yo estaba caminando por la calle y le dije así a Dios, porque yo tengo esa costumbre de hablar con Dios en todo lado. Y agarré y dije, Señor, si es tu voluntad, vas a mandarme músicos. Y si no lo es, yo sigo sirviéndote en lo que tú me mandes. Y así que ahora yo no voy a buscar y voy a dejar que tú lo hagas. Habré caminado 2 cuadras, y se lo digo así, realmente sucedió así. 2 cuadras y me encuentro con un cuate de mi vida pasada que había sido cristiano y en algún momento me habló de Dios y yo, ahí nomás, porque era medio relajado también, ¿no? Era medio relajado. La cosa es que me encontré con él. Hola, ¿cómo estás? Que no sé cuánto. Y yo le dije, bueno, como sabes, yo estoy en una casa de retiro y ahora ya salí, estoy buscando músicos hace un año para hacer una banda de metal. Y bueno, ni modo, pues, ¿no? Y él me agarró y me dijo, ah, sí, estás queriendo hacer metal, sí.
Ah, ya, qué bueno, qué bueno. ¿Y sigues viviendo en la misma casa? Sí, ya, ya, chao, bueno, un gusto, te veo, chao. Me fui a mi casa. Al día siguiente, señores, al día siguiente, se lo digo de verdad, toca mi puerta. Y yo estaba en mi cuarto, que en ese tiempo estaba arreglando un cuarto abajo en mi casa, en el primer piso, y la ventanita estaba abierta, y podían entrar las personas, y me tocan la ventanita, y eran este muchacho y otro muchacho que también había tocado conmigo cuando yo no conocía a Dios y que era cristiano. Y por ser cristiano, se había salido de mi banda. Y me dijo, yo soy cristiano, yo ya no puedo seguir tocando así, ¿no? La cosa es que estos dos muchachos me fueron a buscar. Y yo los saludé y me dijeron, sabemos que te has vuelto cristiano y estamos armando una banda. Queremos que toques con nosotros. Y yo le dije, ok, mañana vamos a ensayar porque el sábado hay un concierto. ¡Súper! Me mandó músicos, me mandó banda y me mandó un concierto en 4 días. En 4 o 5 días. ¡Wow! ¿Se imaginan? Al día siguiente yo fui al ensayo, por supuesto que tenía que ir. Bueno, yo quería hacer pues death metal, quería hacer gótico, quería hacer algo a lo Therion, cosas locas, ¿no? Llego al ensayo y cuando me enseñan las canciones era heavy rock, por ahí un poquito de power, y yo lo único que dije, Dios, si tú me has dado esto, lo recibo, y con felicidad. La banda se llamaba en ese tiempo Sacro, y yo les sugerí para aumentarles una M de misterio, de música, de metal, y se llamó Sacrum.
De las brumas de apresuras hay una esperanza, que si creyeres en él te salvarás. El Cordero vino para salvarte de la oscuridad, para que tengas paz y encuentres la real libertad. Y creo que está de más saber, para muchos, algunos saben qué banda es. Y acá lo asombroso no es que Dios, lo famosa o no famosa que puede ser una banda, sino lo maravilloso que es Dios. Y tuve el honor de tocar en esa banda para Dios por mucho tiempo. Ver su nacimiento, ver cómo nos trataban cuando empezamos a tocar. ¿Se imaginan a una banda cristiana? La primera vez, yo le había ofrecido a Dios que la primera vez que yo vuelva a tocar con una banda cristiana, si Él me la daba, era tocar de espaldas al público. Y ustedes saben lo que significa tocar de espaldas. Saben lo que significa en el underground, dar la espalda. Y eso es lo que hice. Y la gente de la escena, la gente secular, se ofendió. Y cuando se enteraron que yo me había vuelto cristiano, me amenazaron, me dijeron que yo había muerto, que ya no existía para ellos, me dieron la espalda y creen que a mí me importó. No me importó. Porque yo seguía a Dios y no a la gente. Porque yo seguía a Dios y entendí eso y que Dios me había dado una banda. Y en ese momento yo no vislumbraba todavía a dónde iba a llegar esa banda. Simplemente yo la recibí. Y cuando íbamos a tocar, nos decían que tocábamos bien, pero éramos cristianos. Entonces la gente no hacía nada. Nos insultaba,
A mí siempre me hacían decir mi testimonio, siempre. Yo hablaba mi testimonio y me tiraban botellas, me insultaban, me tiraban orines. Les digo, llenaban la botella de cerveza de orín y la tiraban. Y en el camino el líquido pues me manchaba. Iban a nuestras casas a tirarnos cosas, nos amenazaban de muerte. Pero nosotros seguíamos firmes, firmes hasta el final, sin rendirnos. Y a pesar de que a veces nos preguntábamos, ¿vale la pena seguir tocando? Porque el lado humano a veces nos quería ganar y queríamos que la gente nos aplauda, que la gente haga mosh. Y a veces caemos en ese juego y creemos que porque la gente no hace mosh, porque la gente no hace flan, porque la gente no se tira el escenario, porque la gente no te aplaude, no estás haciendo bien las cosas. No mires las cosas como humano, mira las cosas espiritualmente. Y cuando tú tienes a Dios, le lo digo, así no haya slam, así no haya mosh pit, alguien en un rinconcito de ese concierto está escuchando lo que Dios le está hablando a través de tu banda. El evangelismo en el underground no es igual al evangelismo convencional. Es muy diferente y a veces es muy largo el periodo y la paciencia con la que tú tienes que trabajar. Pero los resultados son hermosos. Y vimos muchos conciertos y comenzaron las giras y grabamos el disco, el Victoria Eterna. Viajamos por muchos sitios, salimos en la televisión y ¡oh, qué hermoso! Las cosas se abrieron puertas increíbles. Cosas que cuando yo era secular, cuando tocaba para el Monce, nunca se pudo lograr. Y la banda continuó hasta que hubo un tiempo de parada por X razones. En ese lapso conocí a otra persona, tuve otra relación muy agradable en su momento y llegué a tener una linda hija. Bueno, en ese lapso yo tenía otro sueño de hacer la música que a mí me gustaba, una mezcla de gótico con death y esas cosas. Pero antes de continuar con la música, les quiero decir, mi familia, mi padre que era ateo, agnóstico, comunista, dejó de serlo y comenzó a hablar de Dios. Mi familia dejó de pelearse. Mi madre se bautizó. Mis hermanas se quedaron asombradas. Mi padre, un día estábamos el vocalista de Sacron, Jorge, y yo en mi casa, él siempre llegaba y compartíamos. Era una familia muy bonita con esta banda. La cosa es que estábamos conversando y comenzaron a hablar mi papá y Jorge, el vocalista de Sacron, sobre Dios. Y a mi papá se le salió, pues, que Dios esto, que Dios lo otro, que Dios no sé cuánto. Y comenzaron a discutir, y yo escuchaba, hasta que en algún momento dije, papá, ¿cómo no puedes creer y entregar tu vida al único que logró lo que no pudo lograr nadie con tu hijo? Fue Dios el que salvó a tu hijo. No fue la ciencia, no fue la religión, no fue la medicina, no fue la ley, no fue la sociedad, fue Dios que logró lo que no ha podido lograr ni siquiera nadie. Y mi papá se quedó callado. Y le debe haber llegado tanto al corazón que cambió su actitud con Dios. Cambió totalmente su actitud con Dios. Mi familia cambió. Mi vida cambió. Y esa falta de esperanza que había antes se convirtió en otra cosa. Y había cosas, muchas cosas por hacer. Demasiadas cosas por hacer.
Y bueno, en todo este transcurso, yo soñaba con tener una banda más a mi gusto, y surgió un proyecto, pero otra vez no había músicos. Y le volví a decir, Dios, si tú quieres que esto sea realidad, tú vas a mandar los músicos. Y apareció un muchacho que tocaba conmigo y que había estado en la casa de retiro conmigo, pero esta era una generación nueva. Y yo fui a dar una prédica a esta casa porque yo seguía yendo y seguía predicando y seguía hablándole a la gente que estaba ahí. Y había un muchacho de 15 años que era baterista. Y lo conocí ahí. Y luego este muchacho logró salir, bueno, le tocó la hora de salir y estaba en la misma congregación que yo. Y comenzó a tocar en el grupo Alabanza. Y en una reunión que hubo, en un rinconcito, dijimos, le dije mi idea. Y me dijo, ya, hagámoslo. Y primer músico. Él habló con otro muchacho que no era cristiano, que era guitarrista, y vino el otro músico. Y empezamos a ensayar. Y luego, en un ensayo, aparecieron dos hermanos, y ya teníamos tecladista, ya teníamos vocalista femenina, y luego apareció otro muchacho, y ya teníamos guitarristas, y la banda estaba completa. Y empezamos a tocar, y empezamos a ensayar, y nuestros primeros conciertos fueron haciendo una gira hasta por nuestro país, y encima nos pagaron. Y yo me daba cuenta de lo increíble que era Dios. Y esos muchachos que entraron no eran cristianos. Y aceptaron a Cristo tocando. Y me di cuenta que Dios había forjado esa banda para que sea un lugar donde esas personas tuvieran un acceso a escuchar de Dios. Y en eso se convirtió. Y con esta banda viajamos a muchos lugares. Y esta banda era Ten Shot Dead.
Los que han ido al Dicayón, primer Dicayón, quizás se van a acordar de esta banda. No tuvo la gran fama que tiene Sacrum, no llegó a ser tan conocida como Sacrum, pero no saben las maravillas que pasó con esa banda. Les voy a contar dos, solo para que vean lo increíble que es Dios. No la persona que les está hablando, Dios. Y eso quiero que lo tengan bien claro, Dios. En un concierto que dio el gobierno de mi país por su aniversario, estábamos tocando en un parque. Y nosotros teníamos un toldo, la gente del público estaba lleno el lugar, estaban bajo el cielo. Y yo, cuando empezaban los conciertos de esta banda, Attention Dead, siempre o hacía un teatro o predicaba, o normalmente hacía un teatro y oraba. Este día empecé a orar. Y yo cierro los ojos y comienzo a extender mis manos. Y por los testimonios de personas que no eran cristianas, que se me han acercado y me han dicho asombradas lo que ha pasado. Me dijeron, brother, empezó a llover cuando empezaste a orar. Empezó a llover. Y en ese tiempo, en esa ciudad casi no llovía. Pero empezó a llover. Y lo más increíble para ellos fue esto. Bueno, ya está lloviendo y bueno, ¿no? Qué raro, pero bueno. Lo increíble para ellos fue que estaba lloviendo. Porque yo empecé a orar por ellos, empecé a orar por los que estaban en el concierto. Extendía mis manos. Y cuando llegó el momento y dije amén, la lluvia paró. Como si hubieran cerrado un caño. Y los muchachos se quedaron asombrados y entre ellos hablaban. Y se me acercaron, porque nunca falta uno que no puede con su genio y te pregunta, ¿no? Y me dijeron, ¿qué has hecho, brother? Yo le dije, ¿yo? Y me contó. Yo le dije, Dios, es Dios. En otra estábamos tocando y comencé a predicar. Y se me acerca después del concierto un muchacho y me dice, brother, cuando estabas predicando parecías que un fuego te rodeaba. Y yo le decía, brother, Dios te hace ver estas cosas porque Él tiene un plan contigo, porque Él quiere que tú estés con Él, porque Él quiere que todos los que ven este concierto o a una banda que habla de Él, te entreguen a Él, como lo fuimos nosotros. Y era hermoso. Y así se iban dando las cosas. Y llegó un momento muy tan hermoso que fue poder formar un ministerio, un lugar donde las personas que éramos como nosotros se puedan juntar a alabar a Dios. Y surgió la hermandad del Bosque Blanco. Y llegó a tener un impacto fuerte ahí en Trujillo, en esa ciudad donde yo vivía. Llegamos al concierto, la gente se convertía en los conciertos y fue tanta la fuerza que la gente que no era cristiana formó un grupo que les daba la contra nosotros, porque se sentían amenazados. Y fue un tiempo hermoso. Pero en algún momento, y quiero que entiendan esto, el ser cristiano no significa que no vas a sufrir o no vas a tener problemas. Van a venir los problemas, vas a tener dificultades. No significa que siempre vas a ser feliz. El detalle es que tú tienes que seguir adelante porque tienes a Dios en el corazón. Porque Dios te ha dado espíritu de valentía. En ese momento crecimos y crecimos. Por supuesto, las obligaciones de padre, las obligaciones de pareja, te obligan a trabajar, no comes de tener un ministerio, de tener una banda, ¿no? Dios te bendice con algo, con la satisfacción, todo, pero tienes responsabilidades. No puedes dejar tus responsabilidades. Eso también es parte de ser cristiano. Y tenía que trabajar, estaba en un trabajo que Dios me dio, que para bien, estábamos bien. Y comencé a delegar, ya no había tanto tiempo para dedicarse al ministerio, me dedicaba, pero no. Y sucedieron dos cosas que quebrantaron el espíritu de mi persona. Dos muchachos del ministerio se suicidaron. Y una de ellos, pues fueron mujeres, se suicidaron luego de haberme rogado muchas veces, porque yo por un tiempo cerré el ministerio. Le pedí vacaciones a Dios, o sea,
Yo podría contarles puras cosas maravillosas para que digan qué guaso ese tío, ¿no? Pero un ser humano comete errores y yo los cometí. Y fue pedirle vacaciones a Dios. Y no puede haber vacaciones cuando tú sirves. No existen las vacaciones cuando tú sirves. Y cerré la reunión, cerré la hermandad. Y me rogaba, esta muchacha me rogaba que lo volvamos a abrir. Me lo rogaba y me lo rogaba. Y yo le decía, no, no es el momento, no es el tiempo, no es, no es. Y le fui sincero, tenía muchos problemas con la persona con la que yo estaba en ese tiempo, porque fue cristiana y luego se alejó al punto de que lo que yo le había hecho a la primera persona que les hablé en mi primer testimonio, ella me lo hacía a mí. No era satánica, no era nada de eso, pero me imagino que se dejaba ufar porque cada vez que tenía que hacer algo para Dios era una cosa terrible, ¿no? Era como si algo la poseyera. Bueno, la cosa es que eh, esta muchacha me rogaba que abra otra vez la hermandad. Y yo no le dije, no es el tiempo, no es el tiempo, no es el tiempo, y lo postergaba, y lo postergaba, y lo postergaba. Cuando de repente veo las noticias y dice, muchacha se lanza del edificio, el edificio más alto que había en esa ciudad, y muere. Ya había sido ella. Y en ese momento el sentimiento de culpa me destrozó, me hizo sentir muy mal. Y tengamos cuidado, muchachos, porque muchas veces ese sentimiento te puede alejar de lo que Dios quiere para ti. Y me sentí mal. Luego a las 2 semanas se suicidó otra muchacha. Y entonces me creí el cuento de que yo no servía para esto. Y sumado a eso, comencé a tener muchos problemas con la mamá de mi hija porque ella se fue a vivir a la casa de sus padres, me dejaba ver a mi hija media hora, a veces no la podía ni ver. Era una cosa terrible, hermano, se lo digo sinceramente. Cuando estás con una persona que ya dejó de amar a Dios, es una vida terrible, ¿no? Bueno, comencé a apoyar a otras iglesias para que se levanten. Traté de volver a levantar la hermandad, pero por alguna razón las cosas no funcionaban. O funcionaban, pero siempre tenía la oposición de la mamá de mi hija, de mi pareja. Y no es fácil, hermanos, cuando estas cosas. Por eso hay que escoger bien, hermanos. Hay que escoger muy bien. Yugos iguales no es solamente que sean de la misma religión, o que tengan la misma creencia, es también que tengan la misma visión en el corazón. Entonces, llega un momento en el que descubro que esta mujer me estaba engañando, me estaba sacando la vuelta. Ante esto, y ella al verse descubierta, me pidió el divorcio, no me dejó ver a mi hija, me la quitaron, ya no la podía ver. Yo creía que Dios podía restaurar este matrimonio, esta relación, pero ella no quiso. Su familia me trataba muy mal, mucho peor de lo que me trataban cuando todavía estaba con ella. No me dejan ver a mi hija. Tratar de ver a mi hija era una cosa de irse a pelear y mi hija en medio. Y empezó uno de los momentos más difíciles de mi vida. Imagínense. Y
con decirles que el dolor era tanto, hermanos, que a veces eran las 2 de la mañana, no podía dormir, salía a la calle, me iba a la casa de donde estaba mi hija, tocaba la puerta, ponía mi mano sobre la puerta y me regresaba para sentirme en paz. El dolor era terrible. Y sentía desfallecer mi corazón. Pero Dios sabía que yo estaba ahí, Él estaba ahí. A pesar del desierto que estaba pasando, yo sabía que Dios estaba ahí. Entonces, tomé dos decisiones muy difíciles y muy importantes, siempre confiando en Dios. La primera es, Señor, voy a dejar de buscar a mi hija, porque no le quiero hacer daño, y si es tu voluntad la volveré a ver en algún momento. Y la segunda, Señor, yo no sé qué voy a hacer. Ya no puedo estar con esta mujer, me hace mucho daño, y ella tampoco ya no quiere, porque cuando yo le dije, Dios puede restaurar nuestro matrimonio, ella me dijo, no me hables de Dios, no me hables de nada, y en ese momento dije, esto no funciona, no va a funcionar, no podemos insistir en algo que no va a funcionar. Si Dios no gobierna un matrimonio o una relación, no funciona. Y no quiere. Y ayúdame, Señor. Le soy sincero, me tiré al piso, clamándole, Señor, que me ayude. Eso pasó luego de que ya se dio el divorcio y todas las cosas, ¿no? Y ya solo de nuevo, sin poder ver a mi hija. Entonces, a seguir adelante. Dios me usaba por interno, en ese tiempo era el Messenger. Hablábamos con personas, me pedían consejo. No me atrevía todavía a volver a abrir la hermandad porque estaba con el corazón un poco dolido, todavía estaba triste. Bueno, en todo este lapso, yo ya luego de divorcio y todo eso, le clamé a Dios que me ayude. Me tiré al piso, literalmente, boca abajo, pidiéndole que me ayude. Y escuché nuevamente que me dijo, agarra tus cosas y camina. Para esto, yo había conocido a una muchacha por internet que era de México. Y llegamos a tener una relación bonita de amigos y luego de pareja. Sí, el amor por internet, ¿no? Y bueno, yo supuse en mi mente que Dios me había mandado a esta mujer o esta muchacha para recuperarme, para salvarme. Cuando yo escuché camina y anda de nuevo, yo lo agarré en ese momento y decidí irme de misiones hasta México y de paso ir a estar con esa muchacha, a conocerla, ¿no? Por eso es que hice el viaje por tierra y por fe. Y en la tercera parte van a saber qué sucedió. El viaje más importante de mi vida, muchas más muestras de lo brutal que es Dios, y los momentos difíciles que no significa que ser cristiano dejas de sufrir, sino que es un reto de vivir siempre adelante con Dios, y a pesar de las caídas, siempre de pie, siempre siguiendo adelante. En la tercera parte van a saber ese viaje que hice, misionero y de reencuentro con Dios. Y porque escuché que Dios me dijo, agarra tus cosas y anda. Entonces yo dije, de una vez, van a saber qué sucedió en el camino
durante mi estadía en México y lo que vino después. Es increíble lo que Dios puede hacer. Es increíble y nunca deja de sorprenderte. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Espero que esto sea de utilidad. Si tú tienes un testimonio y puedes darlo, dalo. Dalo. Si es que Dios en tu corazón te lo pone. No es esto, no, esta historia no es, este testimonio no es para que digas, oh, qué increíble es este hombre. No, es para que digas, qué increíble es Dios. Entonces los espero la próxima semana con la última parte de mi testimonio. Y gracias, hermanos. Que Dios me los bendiga y nunca se rindan. Siempre sigan adelante. Y recuerden, aunque la vida esté más oscura, aunque la vida venga con problemas, Dios siempre te hace caer de pie. El mundo es difícil, la vida es dura, pero Dios es más poderoso. Dios me los bendiga, hermanos. Y siempre, siempre firmes en Cristo. Hasta la próxima. Gracias.